Muy buenas, mis queridos talmidín. Volvemos otra vez al estudio de Parashat Terumá. Estamos en la segunda parte de este Parashat, Baruch Hashem. Nos encontramos hoy en el día 3 de Adar, el mes de la alegría, el mes de la bendición del Dios, Baruch Hashem, donde Hashem está con nosotros en todos los grados. Entonces, hacemos siempre el estudio de una historia del Talmud, ¿verdad? Una anécdota del Talmud, y decimos que el rabino el rabí Nachman de Breslov, ¿verdad? Un día estaba mirando por su ventana y divisó a uno de sus discípulos corriendo por sus negocios. Él lo llamó y le dijo: dime, ¿has podido mirar aunque sea un ratito el cielo? Le dijo: no. Entonces mira por la ventana y dime lo que ves. Y este hombre le dijo: veo carretas, caballos y muchas personas que pasan. Dentro de varios decenios, dijo el rabino Nachman, dentro de varios decenios habrá aquí una feria, pero será diferente de la que estás viendo ahora, con otras carretas, otros caballos y otras personas. Ni tú ni yo estaremos allí. Por lo tanto, te pregunto, ¿qué es lo que te preocupa tanto que solamente piensas en correr y no te tomas un tiempo para mirar el cielo? A veces no tenemos tiempo, ¿verdad? De detenernos un momento y observar la grandeza de Hashem. Entonces entramos nosotros a leer la Parashat Terumá en el Sefer Shemot 25, el 1 al 2, ¿verdad? Y habla el Sefer Shemot en español de esta manera y dice: el Eterno habló a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y que tomen una porción separada. De todo hombre cuyo corazón lo motive, tomarán mi porción separada. Entonces Hashem, mis queridos amigos, se reveló ante Moshe Rabenu y le dijo que le pidiera al pueblo efectuar donaciones. ¿Para qué? Para la construcción del Mishkan. Y esto es muy llamativo nosotros porque sabemos que Hashem no tenía ninguna necesidad de recibir las donaciones del pueblo, ya que Hashem es el amo del universo y el director de la creación, y por lo tanto todos los materiales y todas las riquezas existentes le pertenecen a él. Entonces, ¿para qué Hashem necesitaba las donaciones de Israel, del pueblo de Israel? Entonces, también podemos pensar que el hecho de tener que pedirle al pueblo sus donaciones no era algo adecuado al honor divino. ¿Por qué? Porque, salvando nosotros las diferencias, nunca se vio en toda la historia que un rey haya pedido a su pueblo que le donara oro, plata para construir su palacio, ¿verdad? Entonces, Hashem creó al mundo y por lo tanto es evidente que todos los materiales existentes en él le pertenecen. Podemos decir aún más: ciertos materiales que existen en el mundo fueron creados solamente con el propósito de servir a la construcción del Mishkan. Vamos a poner un ejemplo. El oro fue creado para la construcción del Mishkan y del templo, y solamente de manera secundaria la humanidad logró disfrutar de este material, ¿verdad? Pero debemos saber que en un principio el oro fue creado para la construcción del Mishkan, como dice Bereshit, Rabá 16:2. Y también existió un animal llamado el Tahash, ¿verdad?, cuya piel fue utilizada en el Mishkan y que desapareció del mundo cuando ya no fue necesaria su presencia, como dice Shabbat 28:20. Esto es prueba de que Hashem es quien dirige el mundo y por su nombre creó diversas cosas en el mundo de las cuales la humanidad disfruta de manera secundaria. Entonces, el reinado divino no es similar al reinado de un rey de carne y hueso.
el cual posee riquezas personales, mientras que el pueblo no tiene ninguna posibilidad de ingresar a su palacio sin obtener previamente un permiso especial, e incluso cuando alguien obtiene permiso para ingresar al palacio. Esto es por un lapso determinado y con ciertas reglas. Pero Hashem, con toda su misericordia, quiso darle participación al pueblo en la construcción del Mishkan para que ellos también se sintieran conectados con este y pudieran ingresar y realizar el servicio divino. Por lo tanto, el hecho de que el pueblo de Israel efectuara donaciones para la construcción del tabernáculo de acuerdo con los designios de sus corazones, abrió el camino para que pudieran participar en el quehacer del Mishkan, y no solamente, sino también ofrecer sacrificios, ¿verdad? Algo que no existe en el caso de un rey de carne y hueso, quien no le permite a las personas del pueblo ingresar a las habitaciones de sus palacios sin haber recibido un permiso especial. De hecho, la participación del pueblo en la construcción del Mishkan lo llevó a amar las mitzvot de Hashem y valorar el trabajo del Mishkan, porque ellos tuvieron parte en su construcción y de esta manera se sentían socios y responsables del mismo hacia Hashem. Entonces, con su gran sabiduría, Hashem provocó esa sensación de sociedad, ¿verdad?, en el mundo. ¿Para qué? Para incrementar de esa manera el respeto y la valoración hacia la casa de Hashem. Okay. Entonces, el versículo 2 de Shemot 25, capítulo, versículo 2, dice, habla a los hijos de Israel y dice, y que tomen una porción separada para mí, de todo hombre cuyo corazón lo motive, tomarán mi porción separada. Entonces, respecto a este versículo, el Midrash en Shemot Rabbah 33.1 dice que se relaciona con lo escrito en Mishlei, o capítulo 4, versículo 2, que dice, porque les doy una buena doctrina, dice, no abandonen mi Torah. Entonces Hashem les dijo al pueblo de Israel, les vendí mi Torah, por así decirlo, ¿verdad? Entonces yo mismo me vendí junto con ella, como está escrito, tomen una porción separada para mí, lo cual fue interpretado como si fuera a mí, es decir, ustedes me toman a mí. Entonces, esto es similar a la historia del rey que tenía una única hija, ¿verdad? Y dice que otro rey la tomó por esposa y quiso llevarla a vivir a su reino. El rey del lugar le dijo, ella es mi única hija, no puedo separarme de ella. Tampoco puedo decirte que no te la lleves porque es tu esposa. Pero hazme un favor, en cada lugar que vayan, prepárame una habitación para que yo pueda vivir con ustedes, porque no puedo abandonar a mi hija. Esto mismo es lo que Hashem le dijo al pueblo de Israel, ¿verdad? Le dice, les di la Torah, pero no puedo separarme de ella. Tampoco puedo decirles que no se la lleven, pero en cada lugar que vayan, prepárenme un lugar en el cual pueda residir como está escrito, ¿verdad? Así como está escrito, prepárenme un santuario. Entonces, estas palabras de nuestros sabios, vemos que estas palabras, vemos cuán difícil es para Hashem, ¿verdad?, la separación de la Torah, llegando a otorgarla como un regalo al pueblo de Israel. ¿Bajo qué condición? Bajo la condición que se dedicaran a ella y que él viviría con ellos. O sea, tú te dedicas al estudio de la Torah y yo resido con ustedes. Así, por eso se dice que Hashem, la Torah y Am Israel son uno solo. Entonces, en el momento en el cual el pueblo de Israel no se dedica a la Torah, la presencia divina se aleja de ellos y también la Torah se aleja. Pero a pesar de que Hashem sigue teniendo misericordia de sus hijos, incluso cuando no tienen la Torah y les entrega de aquello que les pertenece, a pesar de que no lo merezcan,
asusta pensar en la posibilidad de desconectarse de Hashem, aunque sea por un instante. Aquel que estudia Torah y me puede entender estas palabras ahora, ¿verdad? Y aquel que estudió Torah, que ahora está un poco alejado, también sabe lo que estoy hablando. Entonces, una vez dice el Rat Pinto que él visitó a una mujer que estaba enferma en el hospital, completamente rodeada de dispositivos médicos, y la vida de ella se mantenía de manera artificial y a través de un respirador. Entonces dice que obviamente sin ese respirador artificial la mujer no tenía ninguna posibilidad de seguir viviendo, porque necesitaba ese respirador para poder vivir, ¿verdad? Al ver esto, dice el rabino, que pensó que a pesar de que él estaba repleto de pecados, ¿verdad? Así como nosotros también, Hashem no desconecta nuestra vida de él, sino que sigue manteniendo nuestro cuerpo con vida. Para entender con más profundidad la enorme bondad que el Creador realiza con nosotros, vamos a imaginarnos nosotros a un hombre, ¿verdad?, que vive en la luna, que es un lugar en el cual no tiene aire para respirar, y obviamente esa persona necesitará mucho aire artificial para poder seguir viviendo, porque de otra manera no tiene ninguna posibilidad de seguir viviendo, de seguir existiendo. Entonces Hashem, con su enorme misericordia, nos otorga a nosotros aire para respirar en este mundo, a pesar de que no siempre nosotros lo merecemos. Y gracias a la bondad divina, nosotros podemos respirar ese aire de manera vital, ¿verdad?, y gratuita. Y también el corazón late de manera natural, sin ayuda de ninguna máquina. Y a partir de cosas aparentemente tan sencillas y obvias como esta, ¿verdad?, es que debemos aprender nosotros a ser agradecidos con el Creador por todo el bien que nos brinda cada día y cada hora de nuestras vidas, permitiéndole habitar con nosotros en la tienda de la Torah. Leemos el Sefer Torah en el Shemot, capítulo 25, versículo 3, y dice, el Sefer Torah en español: esta es la porción separada que tomarán de ellos, oro, plata y cobre. Entonces vamos a explicar este versículo teniendo en cuenta los aspectos profundos y ocultos de la Torah. La palabra esta, que significa besov, ¿verdad?, simboliza a la sagrada Torah, sobre la cual fue dicho en Devarim 4:44, esta es la Torah. O sea, Besov HaTorah. Besov HaTorah. Esta es la Torah. Si reordenamos las letras de la palabra Hatrumá, o sea, la porción separada, ¿verdad?, obtenemos la palabra Mentorah, porque la Torah fue entregada en 40 días y 40 noches. Entonces, 40 es el valor numérico de la letra Mem. Y también podemos reordenar las letras y obtener Men Hei Torah, ¿verdad? Y el valor numérico de las letras Men Hei es equivalente al valor de la letra de la palabra Adam, que es hombre. Entonces, para que el hombre sepa que la Torah que fue entregada en 40 días y 40 noches puede habitar en él solamente si él saca de sí mismo el oro, la plata y el cobre. Vamos a hacer. Entonces, a continuación en hebreo sigue la palabra asher, o sea, que, ¿verdad? Si invertimos sus letras, se forma la palabra rosh, que significa cabeza. ¿Y esto qué nos enseña? Nos enseña que la persona debe sacar de su cabeza el deseo por el dinero y las riquezas, y solamente entonces tendrá el mérito de que la Torah resida y exista en ella. Baruch Hashem. Entonces, leemos el Sefer Torah en el capítulo 25, versículo 3 y capítulo 25, versículo 8, y dice, esta es la porción separada que tomarán de ellos, oro, plata y cobre, y dice el versículo 8,
y me harán un Mizkan y residiré en ellos. Entonces, ¿qué dijeron nuestros sabios? Nuestros sabios dijeron en el Nefesh Hachaim 1.4, en nombre del Midrash, respecto residiré en ellos, y residiré en ellos, que no está escrito, y residiré en él. La explicación de esto es que las palabras de la Torá vienen a enseñarnos que cada persona debe convertirse a sí misma en un recipiente en el cual pueda posarse la presencia divina como si fuera un Mizkan en miniatura. Y esto se logra al transformar lo espiritual en, ¿verdad? Lo material, perdón, en espiritual. Se logra al transformar lo material en espiritual, la vestimenta, ¿verdad? Entonces, de acuerdo con la naturaleza, es difícil que la persona pueda sacarse de encima la vestimenta material y colocarse una vestimenta espiritual. Pero el secreto y la base de esto, ¿en dónde se encuentra? Se encuentra en las palabras del sagrado Zohar, segunda parte, capítulo 2, versículo 2, que dice que todas las palabras de la Torá son como un libro de consejos que tienen la fuerza de purificar lo material y lo vano del hombre, elimándolo, ¿verdad? Y santificándolo. Entonces, cuando dice, esta es la porción separada que dice Besof Hatrumah, la primera letra va, alude al hombre que fue creado el sexto día, ¿verdad? Y el valor numérico de la letra va es 6. Y si reacomodamos las letras de la palabra Trumah, obtenemos Toramen, ¿verdad? Para enseñarnos que la Torá fue entregada en 40 días y 40 noches y que está diseñada a medida del hombre que fue creado el sexto día y tiene el potencial de elevar a la persona hacia las mayores alturas hasta tal punto de anular toda su parte material y convertir a su cuerpo en un Mizkan, en un tabernáculo que pueda residir allí la presencia divina. Entonces el versículo sigue diciendo que tomarán de ellos oro, plata y cobre. De acuerdo con la visión profunda de la Torá, podemos decir que solamente es posible cuando la persona toma de sí misma oro y plata y se separa completamente de ellos. Es decir, que los toma con la idea de convertirlos en una carroza para transportar a la presencia divina dentro de su cuerpo, porque lo material y las vanidades mundanas por sí solo alejan a la persona de la presencia divina. El libro de Shemot, capítulo 25, 8 lo dice, me harán un Mizkan y residiré en ellos. El Mizkan en el desierto, ¿verdad? Fue construido ¿por quién? Por un niño de 13 años llamado Betzalel, que significa el que habita la sombra del Creador, y Moshe Rabenu fue quien lo armó cuando Betzalel terminó su tarea. Y dicen nuestros sabios en el Yakush Shimoni Shemot 4:17 y el Tanjumá Pikudei 11 que todo el Mizkan se armó de manera milagrosa. ¿Usted puede creer esto? Es algo impresionante porque fue incorporado, se fue incorporando, ¿verdad? A través de una cadena de nombres divinos con los cuales había sido creado el mundo. Eso está en Berajot 55 años. Entonces todo el Mizkan estaba compuesto por 48 tablas y era sumamente pesado, por lo que el hecho de que Moshe Rabenu haya logrado armarlo cuando Betzalel terminó de construirlo es un milagro revelado, ya que de acuerdo con las leyes naturales ningún ser humano podría tener las fuerzas necesarias para armarlo por sí mismo, ¿verdad? Entonces el Mizkan es paralelo a las tres cosas por las cuales se mantiene, ¿verdad?, la existencia del mundo. ¿Cuáles son estas tres cosas? La Abodá Hashem, ¿verdad? La Torá primeramente, ¿no? Hashem. La Abodá Hashem, Abodá es servicio y Hashem es el creador, el servicio al creador, ¿verdad? Y los Gemilus Hasidim, ¿cuáles son? Los actos de bondad, ¿verdad? Entonces,
la Torá de manera paralela al Sefer Torá que se encontraba dentro del arca, que está situada en el Mizkan, ¿verdad? La Abodá Hashem, o el trabajo al Creador, de manera paralela al servicio de los sacrificios, ¿verdad? Y los Gemilut Hasidim, que son los actos de bondad, de manera paralela a la tabla principal que unía todas las otras tablas del Mizkan, la cual estaba construida del árbol de tamarisco, que es Eshel, ¿verdad? Que había plantado Abraham Avinu para cumplir con la mitzvah de recibir invitados. Entonces, ¿qué nos enseña esto, queridos amigos? ¿Verdad? Que si el Mizkan era destruido, eso podía significar una tragedia para el mundo, puesto que el Mizkan había sido construido a través de un conjunto de nombres divinos, los mismos con los cuales había sido creado el mundo, y por ello se consideraba paralelo a las tres cosas sobre las cuales se mantiene la existencia del mundo. De esta manera, Hashem quiso despertar el corazón del pueblo de Israel respecto a cuán cuidadoso deben ser en el estudio de la Torá, en el cumplimiento de sus mitzvot. ¿Para qué? Para que Hashem no lo permita, no vaya a destruirse el Mizkan y junto con él todo el mundo. Nosotros que vivimos en una generación en la cual no tenemos Mizkan ni Beis Hamikdash, debemos aprender, ¿verdad?, y rezar pidiendo que el Beis Hamikdash sea reconstruido prontamente. ¿Para qué? Para que los nombres divinos puedan regresar completos y residir en este mundo, en el mundo. Entonces, el Mikdash y los templos fueron destruidos y sin embargo la persona sigue existiendo en este mundo. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña algo muy importante. ¿Y qué es esto tan importante? Que el hombre es la corona de la creación y es más importante para Hashem que todos los santuarios juntos. Y la prueba está en que Hashem destruyó el Mizkan, en el cual había una concentración de sus nombres, y también destruyó los templos, pero la eternidad de Israel sigue existiendo. Am Israel Hay, Baruch Hashem, y dándole existencia a través de Am Israel, se da existencia a este mundo, Baruch Hashem, ¿verdad? Y de hecho, el hombre es el Mizkan mismo, tal como fue dicho. Me harán un santuario y habitaré en ellos, como ya vimos, dijeron nuestros sabios en el Nefes Hajaim 1.4, en nombre del Midrash, que no dice en él, sino en ellos, ¿verdad? Es decir, en el pueblo de Israel, en Am Israel. Entonces, de esta manera, el pueblo de Israel es el Mizkan para la presencia divina, y a partir del Mizkan, la persona debe aprender cómo unir en sí misma la Torá, el servicio divino y los actos de bondad. Entonces leemos el Sefer Torah en español, Shemot 25, versículo 10 al 11, dice: harán un arca de madera de acacia de 2 codos y medio de longitud, 1 codo y medio de ancho y 1 codo y medio de altura. La recubrirás con oro puro, por dentro y por fuera la recubrirás, y harás en ella una diadema de oro en verde. Entonces, dice el rabino Pinto, ¿verdad? El rabino David, dice que su antepasado, el Sadik Yesayahu Pinto, de bendita memoria, escribió en su libro Kesef Nihar sobre el arca del pacto y el secreto de los querubines que se encontraban sobre ella. Y dice el rabino que él recuerda que el arca estaba construida de oro puro, y dentro de ella había otra arca de madera, dentro de la cual había una tercera caja de oro, como dice el Tratado de Yomá 72b. Y dice que sobre el arca se encontraban los querubines con forma de ángeles, y esto tenía el propósito. ¿Cuál propósito era? Tenía el propósito de señalarle al ser humano que él tiene la posibilidad de llegar al grado de un ángel, tal como los querubines. Y tal como los querubines se encontraban hacia el arca,
también el rostro de la persona, ¿verdad?, debe dirigirse hacia abajo para que no se enorgullezca su corazón. Y no es suficiente que sea de oro y bello por fuera, sino que también es necesaria la belleza interior, porque la persona debe ser coherente, ¿verdad?, entre lo que dice, ¿verdad?, o lo que promete o lo que dice y lo que verdaderamente siente en su corazón. ¿Para qué? Para que la persona no llegue a enorgullecerse. Le colocan adentro un arca de madera, implicando que finalmente morirá, ¿verdad? Indicando, ¿verdad?, que al final de todo morirá y se pudrirá, tal como finalmente la persona será enterrada al terminar sus días en este mundo. Por lo tanto, decimos esta pregunta: ¿qué razón tiene para enorgullecerse? Los anillos pegados al arca representan a los Talmidei Jajamim, que están apegados a la Torá con todas sus fuerzas. Y las varas que transportan al arca representan ¿a quién? A quienes apoyan y mantienen a los sabios y al estudio de la Torá, porque sin ellos la Torá y quienes se dedican a ella no podrían existir. Entonces, la mesa implica que la persona debe confiar en Hashem, que tal como Hashem cuida el pan que se encuentra sobre esa mesa, ¿verdad?, desde una víspera de Shabbat hasta la siguiente víspera de Shabbat, para que se mantenga fresco y caliente, como dice el tratado de Hagigá 26b, de la misma manera él cuida también a su pueblo de todo mal y le otorga alimento, ¿verdad?, parnasá también, manutención. Hasta aquí, en resumen, las sagradas, ¿verdad?, palabras de lo que el rabino Yeshayahu, ¿verdad?, en su libro Hexer Ihar, que habló sobre estas cosas, el Rabbi Yeshayahu. Hasta aquí el resumen que se hizo. Entonces podemos decir que después del Betaegel, del becerro de oro, el pueblo de Israel descendió espiritualmente y perdió emuná y bitajón, ¿verdad? ¿Qué es emuná y bitajón? Fe y confianza en el Creador. Perdió. Y por ello Hashem le ordenó construir la mesa en el Mizcán, ¿verdad? ¿Y qué representaba la mesa? La mesa representaba, ¿verdad?, la fe y la confianza, o sea, la emuná y el bitajón en Hashem respecto a la manutención. Además, el pueblo de Israel llegó a pensar que todo dependía de la fuerza de sus propias manos, hasta tal punto que no pudieron pensar que existiera la posibilidad de volver a elevarse y por lo tanto llegaron a un estado de absoluta desesperanza. Por ello Hashem les ordenó construir también el arca con los querubines, que representan la fuerza que tiene la persona de llegar al nivel de los ángeles si se anula y se somete a sí misma a todo lo que Hashem dice en su Torah. Entonces, leemos el Sefer Torah en el libro Shemot, capítulo 25, versículo 14, y dice: meterás las varas en los anillos que están en los lados del arca para portar el arca con ellos. Entonces dicen los sabios, nuestros sabios, en Horayot 13a, que si hay que elegir entre un maser, entre un manser, un hombre manser es un bastardo, ¿verdad?, que es, si hay que elegir entre un manser, que es Talmid Jajam, y un Kohen Gadol, que es un ignorante de la Torah, se debe honrar más al manser, que es sabio debido a la Torah que posee. Este pensamiento nos hace temblar a nosotros, ¿verdad? Es increíble que la Torah nos ordene honrar más a un manser que a un Kohen Gadol, a pesar de que este sea un ignorante de la Torah, ya que el Kohen es quien expía los pecados de Am Israel. Entonces, a partir de esto debemos aprender cuánto hay que honrar a una persona que es sabia en la Torah. Sabemos que Shammai y Abtalión especialmente esperaban a que el Kohen Gadol saliera del Kodesh HaKodashim para honrarlo. Y cuando salían
todo el pueblo se alegraba de verlo salir vivo del Kodesh HaKodashim, pero enseguida después todos se iban detrás de Shemaya y Abtalión a sus casas. ¿Por qué? Porque el Cohen Hagadol era un ignorante, como está escrito en el Tratado de Yomás, el 71b. Eso está escrito ahí. Entonces podemos explicar estas palabras de nuestros sabios diciendo que el objetivo del Tzaddik es ser un Talmid Jajam y santificarse tal como el Kodesh HaKodashim a cada instante de su vida y no solamente una vez por año, en Yom HaKippurim. Por otra parte, el Kohen Hagadol, que no era sabio, se elevaba una sola vez al año en el día de Yom HaKippurim, pero no tenía el mérito de lograr tener cierta conciencia y elevación espiritual interior durante el resto del año. Y por eso, ¿verdad? El Manser, que es un Talmid Jajam, debe ser honrado más que un Kohen Gadol ignorante. Entonces, este Kohen Gadol solo sostiene las varas del arca desde el exterior y no está arraigado a la Torá, simbolizada ella por el arca, ¿verdad? Que es llamada el arca del testimonio debido a las tablas que se encuentran dentro de ella. Pero en cambio, el Manser, que es Talmid Jajam, no se conformó con sostener a la Torá desde afuera, es decir, los conceptos exteriores de la Torá, sino que se esforzó por penetrar en la esencia misma de la Torá, tal como el arca del testimonio, y por eso tiene el mérito de ser honrado a pesar de su origen poco decoroso, debido al honor de la Torá que posee. Baruch Hashem. Mis queridos talmidín, agradezco mucho haber estado estudiando Torá conmigo. Los espero el jueves para estudiar Sharei Hamidot para las correcciones de las cualidades. Espero que este mes sea de mucha alegría, mucha parashat Torá, muchas bendiciones grandes y que logren vencer a todos sus enemigos, Baruch Hashem, en el día del ayuno de Purim, que viene el ayuno de Esther, ¿verdad? Viene siendo el día 13, que cae el día 25 de febrero, el día 13 de Adar, que ya casi es el ayuno de Esther. Entonces, y Purim, lo que es la fiesta de Purim, comienza el día 14, un día después. Ok, mis queridos talmidín, hasta pronto.